Gracias, te damos gloria, honra y alabanza en este día, Señor, que nos has levantado, que nos has despertado, que nos has dado un sueño reparador, porque hoy muchos no pueden dormir, Señor. En la noche tiene insomnio, Señor, no puede dormir porque el enemigo ataca cada día más y más, Señor. Aún nuestro hermano en la fe, Señor, pasa por estas situaciones. Rogando también, Señor, que tú bendigas tu palabra en esta mañana. Nos acordamos de todos nuestros hermanos en la fe, Señor, ahí en Quilmes, en Banfield, ahí en Wilde, Señor, ahí en Barraca. Ahí también, Señor, nos acordamos ahí de nuestros hermanos que viven en Pompeya, Señor, que están ahí, Señor, en esos lugares. Rogando también por que tú, Señor, bendiga esos lugares y que tú sigas bendiciendo y trayendo, Señor, conocimiento de tu palabra, que tu Espíritu Santo siga cambiando nuestra vida, Señor, porque tú viniste para cambiar nuestra vida, Señor. Y te damos gloria, honra y alabanza en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y la palabra de Dios, ¿cuál es la iglesia verdadera? Quiero preguntar a mis hermanos, ¿cuál sería en estos últimos tiempos? ¿Cuál sería la característica de una iglesia verdadera? Porque hoy hay ¿cuántas denominaciones? Hay cualquier cantidad de denominaciones. Pero ¿cuál sería la iglesia verdadera, hermano? Y la iglesia verdadera no se trata de una estructura, no se trata de una empresa, porque hoy es empresa, hermano. Hay muchas denominaciones que son empresas, pero la Biblia nunca se refirió a una empresa, a una institución que realmente acapare un montón. Hay iglesias que tienen millones de membresía, hermano. Y realmente muchos predicadores dicen que son empresas, ¿no? Pero vayamos a nuestro día, ahora que somos nosotros. ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Somos nosotros? ¿Somos el remanente del Señor, la iglesia verdadera? Y la Biblia dice que son el remanente de Dios. La iglesia verdadera. Y cómo se constituye, ¿no? Cómo se constituye una iglesia verdadera. ¿Qué se compone? ¿Cuál es la característica que nos representa como iglesia verdadera? Y vamos a ir descubriendo. Vamos a descubrir en la Biblia cuál es la iglesia verdadera. Para tener esa característica, hermano, vamos a ir a la Biblia, que es el centro de todas estas cosas, ¿no? Vamos a ir a Isaías, vamos a abrir nuestra Biblia en Isaías, hermano. Isaías 1. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Amén. Isaías 1, vamos a leer el 16. El 16, mire. Amén. Amén. Amén, dice así, Isaías capítulo 1, versículo 16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Mire, una de esas es la característica de la iglesia. ¿Qué dice? Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad. ¿Qué iniquidad? Algo que a Dios no le agrada, ¿no? Que puede producir nuestra vida. Pero también dice, quitad la iniquidad de vuestra obra delante de mis ojos, de hacer lo malo. Y a veces, hermano, como iglesia que somos, esto estaba diciendo al pueblo de Dios, y también nos dice a nosotros, que debemos, para que seamos una iglesia verdadera, tenemos que quitar estas cualidades que hay dentro de nuestra vida, ¿cierto? Y sabe, hermano,
que el 17, mire lo que dice el 17. El 17. Vamos a leer el 17, ¿sí? Amén, 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 amén. El 17 dice: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Qué importante. Ahí está la característica de la iglesia verdadera, hermano. ¿Cierto? Aprender a hacer el bien. Y cuánto a veces cuesta hacer el bien, ¿no? Pero nosotros como iglesia verdadera debemos hacer el bien. Jesús en una oportunidad, ¿cierto? Se encuentra con una persona y le pregunta si ¿cuántas millas puede llevar una carga? Le dice, si tu enemigo te pide que lleve la carga una milla, hacer 2, dice. Estaba enseñando a la iglesia verdadera que hagan el bien. Y decía también, ¿no? Decía varias cosas, decía ahí en ese momento Jesús, decía a su discípulo. Entonces, si tu enemigo te pide pan, dale pan, le dice. Y si te pide la capa, si te pide la túnica, dale la capa, dice. O sea que en la iglesia verdadera, hermano, hacer el bien, no encontrarnos dentro de una institución y hay pelea, dentro de una institución hay pelea, hay discordia, hermano. Y acá está diciendo, Jesús había enseñado que si tu enemigo te pide cosas, dale, dice. Entonces, ese va a ser la iglesia verdadera. Pero ¿cuánto entiende? Dice, buscar el derecho y socorrer al agraviado. Hermano, nuestro día, muchos están agraviados. Hacemos eso. Yo sé que muchos hacen, hermano. No voy a decir nombre, pero muchos hacen ese socorre al agraviado, hermano. Nosotros no nos enteramos, pero la iglesia verdadera, esta es la que tiene que hacer, ¿no? Y sigue diciendo, ¿no? Dice, hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. Esas 2 cosas, esas 3 cosas. Debemos hacer justicia, ¿cierto? Al huérfano y amparar a la viuda. En estos días, hermano, muchos de nuestros iglesias grandes se olvida de la viuda, se olvida de los niños, se olvida de aquel que está necesitado. Y esto lo van a ir viendo cada vez, va a ser peor. Porque usted se va en un lugar y le dice al pastor, hay que ayudarle a aquello. No, el diezmo y las ofrendas no se toca, dice. Entonces, gran equivocación, hermano. Cuando acá un hermano necesita, no hay ningún problema. Por eso juntamos las ofrendas, juntamos los diezmos. Algunos que necesitan, vamos a socorrerlo, hermano. Para eso es el dinero, para socorrer al hermano. Pero Santiago habla, Santiago 1:27, vamos ya a Santiago 1:27, dice cómo es la característica de la iglesia verdadera. Mire lo que dice la palabra de Dios, hermano. Amén. Dice la palabra de Dios, Santiago 1:27 dice, la religión pura, ¿no? Y sin mancha delante de Dios y el Padre es esta: visitar al huérfano, ¿cierto? Y a la viuda en sus tribulaciones, guardar sin mancha del mundo. Mire, 3 características que tiene. Primero, visitar al huérfano, visitar a la viuda. Esa es la característica de la iglesia verdadera. Y guardarse del mundo. Y esa es la que nos golpea fuerte, hermano, a cada uno de nosotros. Porque debemos, Jesús dijo en una oportunidad, que dijo Jesús, no te pido que le quites
de este mundo, sino que los guarde. Y acá dice, tenemos que guardarnos de las contaminaciones de lo que nos puede golpear, hermano. Y cada vez hay tremendo golpe de Satanás hacia la iglesia verdadera. ¿Cuánto no le dedicamos tiempo a Dios para estudiar la Biblia? ¿Sabe que el problema más grande que hay es el celular, hermano? Y esto no es que quiero todo el mundo, vivimos en el siglo XXI, ¿no? Vivimos en un siglo que ha avanzado la tecnología y todo el mundo tenemos un celular. ¿Cuánto de tiempo dedicamos a la palabra de Dios? Dedicamos tiempo más al celular, hermano. Es tremendo el dominio de Satanás sobre a veces de la iglesia verdadera, sobre aquello que dedicamos a veces más tiempo el celular a mirar cosas que realmente no corresponden. Y nos puede suceder a todos, hermano, pero debemos guardarnos de este mundo. Por eso Jesús dijo en su oración, no te pido que les quite del mundo, sino que lo guarde. O sea que debemos, el Señor nos va a guardar. Y realmente la Biblia nos habla solo, hermano. No tengo que pronunciar muchas cosas, sino que la Biblia nos habla cada día. Y el que quiere poner en práctica, lo pone, ¿cierto? Y vamos a ver qué sucede, ¿no? Primera de Tesalonicenses 5:22. Primera de Tesalonicenses 5:22 dice así la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en eso. ¿Qué quiere leer, Dani? Amén. 5:22. Primera de Tesalonicenses 5:22. Sí. Dice la palabra del Señor. Absteneos de toda especie de mal. Mire qué tremendo. La iglesia verdadera, ¿de qué tenemos que atener? Acá dice absteneo, ¿cierto? Absteneo de toda especie del mal. Algo que no nos perjudica, ¿no? Algo que nos debe perjudicar, que a veces también es. Esto decía Gigi Ávila, ¿no? Que en una oportunidad decía, ¿qué decía el cajón? El cajón de la muerte, decía Gigi Ávila. El cajón del diablo. Y a veces a veces uno dedica más tiempo a la tele y esto es personal cada uno, ¿cierto? ¿En qué tiempo dedicamos para Dios? Y la iglesia verdadera es la que dedica tiempo para la cosa de Dios, busca de Dios. Por eso dice absteneo de hacer cosas malas, ¿no? De la especie mala que hoy no presenta, porque realmente cada vez produce más tecnología, hermano. Cada vez se produce más tecnología y realmente queremos tener todo, ¿no? A mí me gustaría aprender también, ¿no? Porque de acá, de la computadora, yo no tengo ni idea, pero de acá en la computadora puedo tenerlo y pasar los versículos acá, pero realmente sería lindo también, ¿no? Hay cosas que es muy útil la tecnología, pero depende cómo lo usamos, ¿no? Y realmente, hermanos, tenemos que, como dice la palabra, absteneos de toda especie del mal. Debemos examinarnos y cuál es que nos está haciendo mal y tenemos que quitar de nuestra vida, ¿cierto? Eso es la iglesia verdadera que puede hacer, ¿no? Y vamos a leer 1 de Juan 5:18. ¿Alguien busca 1 de Juan 5:18? Yo lo tengo igual, pero vamos a compartir todo, ¿sí? Amén. Sabremos de todo aquel que ha nacido de Dios. No practica el pecado, pues, ¿no es?
Sí, 5:18, está bien, amén. El pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no lo toca. Qué interesante, ¿no? Miren lo que dice la iglesia verdadera, ¿cómo tiene que ser? Sabemos todo aquel que es nacido de Dios no practica ¿qué? Pecado, el pecado, ¿no? Pero dice ahí, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios lo guarda y el maligno no lo toca, hermano. La iglesia verdadera es ahí. Aún en nuestro día que vivimos en una generación maligna y perversa, Dios nos llama que somos, ¿qué dice? Que somos justificados, hermano. Cada uno de nosotros somos justificados por Cristo. Y el maligno no nos puede tocar, hermano. No nos puede tocar. Dice la palabra de Dios. Y ya no practica el pecado. La iglesia verdadera hace esta cosa, ¿no? Y en esto que encontramos, este versículo, ¿cierto? El maligno no te puede tocar si no cedemos nosotros. Y realmente la iglesia verdadera, la iglesia que en los primeros siglos fueron perseguidos, hermano. Fueron realmente perseguidos. Y en estos días nosotros encontramos que el maligno se ha ensañado contra la iglesia, contra los hijos de Dios. Se ha ensañado, hermano, y cada vez esto va a suceder más. Vamos a leer qué características debe seguir teniendo la iglesia. Isaías, ese es muy conocido, Isaías 58, 6 y 7. Isaías 58, 6 y 7. Amén, amén. Amén. 58, 6 y 7. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Qué tremendo, hermano. Esta es la característica de la iglesia verdadera, hermano. Y esto produce en cada uno de nosotros. Cuando vemos a nuestro hermano, al prójimo, ¿cierto?, tirado, no lo vamos a ayudar, hermano. Que en estos tiempos es muy poco lo que hacen esto. Porque en estos días, hermano, se ha dejado estas cosas. Yo me acuerdo de mis padres, hablo de cuando eran niños, sin conocer el evangelio, hermano. Ellos, que venía la gente de lejos, ellos lo albergaban, hermano. Qué tremendo era. Sin conocer a la gente, le daban un lugar para dormir en la casa. Esto ya no sucede, hermano. Le hablo de 70, 80 años atrás, 60 años atrás, hermano. Esto hacía, mis padres hacían. Le daba de comer, le daba albergue en la casa, sin conocerlo, hermano. No es esto, dice la palabra de Dios. Como dice Isaías, ¿no? Isaías dice, no es este el ayuno verdadero. Y a veces ayunamos ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de nuestro ayuno? Y el ayuno verdadero es visitar al huérfano, a la viuda, al necesitado. ¿Y cuánto hay de esto, hermano? ¿Cuánto hay, cierto? Y entonces, por ejemplo, no ha venido nuestro hermano y tenemos que ir a verlo. A la tarde tenemos que ir a verlo. Al que no vino, tenemos que ir a visitarlo.
porque el Señor nos va a pedir cuenta, hermano. Nos va a pedir cuenta de aquel que no vino. Y realmente la palabra de Dios dice, no es esto, que comparta tu pan con el hambriento. Qué tremendo, hermano. El pueblo de Dios a la viuda lo dejaban afuera, lo desechaban. A los niños en las calles. Hoy pasa eso en el pueblo de Dios, hermano. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar esto, hermano. Entonces no es la iglesia verdadera. La iglesia verdadera compone de estas cualidades, de estas características que presenta la Biblia. Y cada uno de nosotros vamos a ir aprendiendo, ¿cierto? Vamos a ir aprendiendo cómo debemos comportarnos en estas situaciones. Y la Biblia nos habla claramente. Y mire lo que dice ahí, vamos a ir a Isaías, poco ahí 61, Isaías 61, vamos a leer 61, 1 y 2. Y dice así la palabra de Dios: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque Él me ha ungido, dice. Me ha enviado a predicar buena noticia a los pobres, vendar a los quebrantados de corazón, dice. Publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros, apertura de la cárcel, dice. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, en el día de la venganza de nuestro Dios, dice. En el día de la venganza del Dios nuestro, y consoladora a los que están de luto. Es que, hermano, tenemos que hacer esta cosa. Esa es la cualidad del Evangelio. Jesús realmente, su ministerio, Él no vino a hacer maldad en esta tierra. Él vino a hacer el bien. El bien. Su ministerio fue perfecto, hermano. Y esa es la que debemos aprender. Cada uno de nosotros debemos aprender. Jesús en su ministerio hacía todas estas cualidades. Él era la iglesia verdadera, hermano. Él es la iglesia verdadera, y nosotros debemos ir aprendiendo, porque Él es nuestro maestro. Y estamos en su escuela, ¿no? Estamos en su escuela. Y el alumno debe aprender del maestro. Y hacer bien, Jesús dijo en una oportunidad, hacer bien, porque usted me dice maestro, y decir, hacer bien, dice, porque yo soy el maestro, dijo él. Y nosotros, el maestro es la que nos tiene que ir limpiando, enseñando a hacer el bien a los demás. Y si no hacemos el bien, debemos preguntarnos, ¿en qué debo cambiar? ¿En qué? Y hermano, en estos tiempos, el Espíritu Santo sigue transformando los corazones de muchos hermanos, porque es el Espíritu Santo, es Cristo mismo también, que está en la tierra. Es aquí que yo estoy con vosotros, dijo, ¿cierto? A través del Espíritu Santo está Él con nosotros, hermano. Y debe traer un cambio. Pero vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Éxodo. Vamos a ir en el Antiguo Testamento. Éxodo 22. Éxodo 22, hermano, vamos a leer el capítulo 21 al 23. ¿Quién quiere leer? Amén, Dani. Amén. Y al extranjero no engañarás, ni angustiarás, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A ninguna huérfana, a ninguna viuda, ni huérfanos afligiréis. Porque si tú llegas a afligirle,
y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré su clamor. Qué tremendo. Hermano, este es la característica de la iglesia verdadera. Y le decía al extranjero, ¿usted no se siente extranjero en esta tierra? ¿Sabe, hermano, que Abraham, el padre de la fe, estaba en la tierra prometida? Él fue llevado en la tierra prometida, vivía en la tierra prometida, Abraham. Y él como hombre miraba en el cielo, hermano, porque su tierra no estaba aquí en la tierra, estaba en el cielo, cuyo arquitecto decía: ese es el Dios verdadero. Y nosotros debemos sentirnos así, hermano. Somos peregrinos en esta tierra, somos extranjeros, hermano. Si ese padre de la fe nos deja ejemplo, y Jesús dijo, ¿cierto?, que no nos quitara de este mundo, sino que nos guardara, porque hay otra promesa, esa promesa que Dios había dicho a Abraham, también para ustedes, también para nosotros. Somos peregrinos en esta tierra, hermano. Por eso es que a veces muchos pelean por la riqueza de esta tierra, por esta riqueza de esta tierra, pero nosotros, hermano, un día de esto vamos a dejar todo. Vamos a dejar todo, hermano. Y hay muchos hermanos que se pelean por la riqueza, pero Él es que nos está preparando de algo mejor que esta tierra, mejor que nuestra casa. Él dice que está preparando cielo nuevo y tierra nueva. Dice a donde el oro, la plata, no se contamina, ahí no va a haber oro, no va a haber plata, hermano, no va a haber cosas, sino que nos está preparando una mansión mejor que para cada uno de nosotros. Está preparando una mansión, y una mansión no es de tierra, hermano, la que nos está preparando el Señor. Nos está preparando una mansión de oro, totalmente de oro, una mansión totalmente. Y realmente, hermanos, somos peregrinos, como dijo Abraham: soy peregrino en esta tierra. Por eso él miraba en el cielo, hermano. ¿Y de dónde vendrá nuestro socorro? Dice. ¿De dónde va a venir nuestro socorro? ¿Va a venir de la tierra? No, de Jehová que está en los cielos, dice. Nuestro socorro viene de Jehová que está en los cielos. Y la iglesia verdadera en estos últimos tiempos, esta cosa va a quedar todo, hermano. Y la iglesia verdadera que tenemos que buscar, hacer tesoro en el cielo, dice. Hacer tesoro en el cielo, donde la polilla y la orina no corrompe, hermano. Y a veces encontramos situaciones así, hermano, que uno muere y son todos tirados las cosas. Y hermano, la iglesia verdadera tiene esa característica de visitar al huérfano, visitar a la viuda y al extranjero, dice. Y mire lo que dice ahí Daniel, ahí el 24, mire lo que dice ahí. Leímos hasta el 23. Porque Jehová mira, dice, si aquel huérfano orare al Salvador, al Dios del cielo, y en la viuda, dice que Jehová mira todo. Pero el 24 dice: mi furor se encenderá y os mataré a espada, dice. Tremendo, hermano, tremendo es la que sucede. El pueblo de Dios hoy debe tener esa característica. A nosotros nos va a definir esa cosa en estos últimos días, hermano. Que Dios nos ayude para que podamos hacer las cosas correctas. Vamos a leer Deuteronomio 24. Deuteronomio 24.
Deuteronomio 24, 17 al 21. ¿Quiere leer alguien? Amén. Sí, Dani. No torcerá Deuteronomio 24, 17. No torcerá el derecho del extranjero, ni del huérfano, ni tomará en prenda la ropa de la viuda, sino que te acordará que fuiste siervo en Egipto, y que de allí te rescató Jehová, tu Dios. Por tanto, yo te mando que haga esto. Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverá para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas los olivos que recorre las ramas que hayas dejado tras de ti, serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y cuando vendimie tu viña, no rebuscarás tras de ti, será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Qué tremendo, hermano. Qué tremenda palabra de Dios. Aquel que tiene campo, aquel que tiene plantaciones, y no sé qué nos puede suceder. Podemos tener un huerto. Hermano, recordemos de dónde Dios nos sacó. Dios nos sacó del fango, nos sacó de la esclavitud, hermano. A todos nos sacó de la esclavitud del pecado. Pero acá dice: aquel que agravia al extranjero, Dios tomará en cuenta, hermano, tremenda en cuenta va a tomar. Aquel que nosotros tenemos nuestra tierra, gracias a Dios, acá en la Argentina, muchos extranjeros tenemos. Y siempre decimos, ¿cierto? Aquel boliviano, aquel paraguayo, aquel peruano. Y no, hermano, nosotros no estamos para apuntar a nadie, hermano. Nosotros tenemos que ayudar a aquellos que han venido a buscar pan acá en esta tierra. Y realmente nosotros reconocemos que nuestra tierra, que acá en Argentina, produce miel y leche, hermano. Produce bendiciones de Dios. Y realmente, hermano, la Biblia habla, cuando vaya a cosechar tu siega de maíz, y si queda en el tallo, dejarlo, dice, dejarle para el extranjero. Ahora anda a entrar me tocó ir en una finca, fuimos a alquilar una casa ahí, en Entre Ríos, hermano, la mandarina, una mejor que la otra, naranja, limón. Entra en esa finca, te van a sacar a los golpes ahí. Pero hermano, para el pueblo de Dios, que tenía su finca, que tenía sus plantaciones, que tenía sus olivares, decía, golpeaba, y el que quedaba, deje para el extranjero. Pero cómo nos enseña la palabra de Dios, hermano, cómo debemos ser la iglesia verdadera. Y la iglesia verdadera es preocuparse por la gente de afuera, porque Dios nos ha mandado para eso. Dios nos ha librado, cierto, de la esclavitud. Éxodo 23, otra vez vamos. Éxodo 23. No saque de Deuteronomio su Biblia. Éxodo 23, 9. Éxodo 23, 9. Amén. Sí, amén. Éxodo 23, 9. Y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto.
Tremendo, hermano. No, dice esta versión, mire lo que dice. No oprimirá al extranjero, dice. No oprimirá al extranjero, porque vosotros habéis como el alma del extranjero, ya el extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Miren qué diferente, hermano. Este comentario de la Biblia, la Jerusalén, este es la Biblia versión Reina Valera 1995, pero dice no oprimirá al extranjero, hermano. Preguntamos hoy, ¿no? Preguntamos porque muchos dicen que la iglesia verdadera, el pueblo de Dios, es Israel, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo? Que el pueblo de Dios siempre fue el pacto con Israel. Pero hoy en nuestro día, hermano, la mayoría oprime al extranjero. La mayoría oprime, hermano. Yo conozco judíos que ellos guardan el Shabbat, pero hacen trabajar al extranjero. Tremendo, hermano. Eso Dios ve todo. Y usted lo sabe bien, hermano, que muchas de ellas, pero sin la iglesia verdadera son pocos, el remanente, y también están en Israel, hermano. La promesa de Dios es para poco, el remanente son pocas, pero muchas de ellas ya no reconocen esta cosa. Por eso hoy muchos le hacen trabajar al extranjero, le hacen servir en la casa. Tremendo esto, hermano. Y esta es la Biblia habla, ¿cierto? No vamos a oprimir al extranjero, dice. ¿Y qué dice Deuteronomio 27:19? Y vamos a ir terminando, hermano. 27:19. Dice así la palabra de Dios. Dice, maldito al que pervierte el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y dirá todo el pueblo amén en esto. No, hermano, tremendo. Mucho pervierte al extranjero, el derecho del extranjero, el derecho del huérfano y el derecho de la viuda. Pero hoy tremendo, hoy hay una ley en Argentina que usted no lo puede pegar a sus hijos, ¿sabe? Es tremendo. Si usted le golpea a su hijo y le denuncia, puede ir hasta la cárcel, hermano. Hoy tiene más leyes el hijo que el padre, el que le dio de comer, el que le sustentó. Y esta cosa, la injusticia sucede en este lugar y en todo el mundo. Pero hay, dice, hay de aquello que pervierte al extranjero. Pero vamos a leer el último versículo, hermano, y vamos a ir a la cena del Señor, ¿sí? Vamos a Mateo 23, 37. Mateo 23, 37. Y mire lo que dice la palabra de Dios, hermano. Qué tremendo es. Amén. Leo. Era Mateo 25, 36. Mateo 25, 36, perdón. Sí. Mateo 25, 36 dice: estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Amén. La iglesia verdadera debe suceder esto, hermano. Como dice, estuve desnudo y me viniste a ver. Estuve enfermo y me visitaste. Estuve en la cárcel y fuiste a verme. Esta es la iglesia verdadera, hermano. La iglesia verdadera se compone en ayudar a otro
Y no es porque haga una estructura, no. La iglesia verdadera somos individual. Cada uno somos individuos de las cosas que debemos hacer con el extranjero y con la viuda y con los niños desamparados. Y realmente, hermano, es que Dios nos ha bendecido. Y realmente el Señor es la que la iglesia verdadera debe obtener esta característica. ¿Somos nosotros realmente una iglesia verdadera? ¿Somos realmente esa iglesia que Cristo va a venir a buscar? Sí, hermano. Digamos todos amén. Somos la iglesia verdadera, hermano. Somos la iglesia verdadera que nos preocupamos por el otro. Y debe ser así, hermano. Hermano querido, que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde. Y vamos a seguir participando de la cena del Señor. ¿Sí? Amén.